Bienvenidos alumnos nuevamente. Estamos en un nuevo desarrollo de contenido, ¿verdad? Una nueva semana. Hace 15 días pues que desarrollamos las últimas temáticas antes de desarrollar la semana de exámenes correspondientes al primer trimestre. Ya en esa semana trabajamos los que eran temas relacionados a las semillas y asimismo, ¿verdad?, relacionados entonces al desarrollo de la unidad número 3. Para esta semana, ¿verdad?, siempre recordarles que hay una agenda programada. La agenda es pues el hecho de que el día 5 de mayo le estoy enviando a usted la clase y el trabajo de la misma. El día 6 recuerde que nos vemos en una videollamada, videotutoría, en un horario de 1:30 a 2:30 de la tarde, ¿verdad? Esta siempre a través de vía Skype. Y por último, el día 8, que usted sabe que ya es el día viernes, último día para entregar el trabajo de la semana, ¿verdad? No podemos continuar antes sin recordar que en este mes de mayo estamos trabajando el valor, la armonía y el amor, y armonía familiar, ¿verdad? Entonces, así también recordarle que usted en su cuaderno trabaje de forma decorativa lo que es el mes mayo y escriba segundo trimestre. A partir de estos temas, entonces, nosotros empezamos a trabajar lo que corresponde al segundo trimestre. Los temas que vamos a trabajar en esta semana son utilidades de la semilla, reproducción asexual de las plantas y reproducción vegetativa artificial. Fíjense bien, primero hablemos de la utilidad de la semilla. En nuestra vida cotidiana, usted sabe que, o en nuestra alimentación que nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra alimentación está formada por parte de diferentes semillas, ¿sí? Asimismo, entonces, las semillas, la utilidad que se tiene es dentro de nuestra alimentación, dentro de nuestra industria y dentro de la medicina como tal. Ahora bien, entonces, dentro de la alimentación, comúnmente nosotros tenemos a granos básicos como lo son el maíz, el arroz y el frijol, que le dan cierto aporte de proteínas a nuestro cuerpo, ¿verdad? Luego en la industria, fíjese bien, tenemos semillas como lo son las de girasol, que estas, pues en la industria, a través de estas es que se extrae, ¿verdad?, cierta grasa, es decir, se crea el aceite de girasol, ¿verdad? Así también entonces se hace como se crea el aceite de coco, que por ende entonces hay diferentes producciones, llamémoslo así, ¿verdad? Hay diferentes producciones que son creadas para lo que es la parte de la estética, sí, de la belleza corporal. Es decir, que a partir de estos también se crean lo que son diferentes especies de jabones, ¿verdad? Por otra parte, en la medicina, fíjese bien, ejemplo de ello podemos encontrar lo que es diferentes compuestos que por parte de la medicina ha utilizado. Sin embargo, fíjese bien, uno acerca de ellos, ¿verdad?, es el aceite de coco, que también se extrae a partir de lo que es, o mejor dicho, es también parte del trabajo de lo que sería la industria, ¿verdad? Pero asimismo, fíjese bien, cuando estamos hablando de medicina o cuando estamos hablando de medicamentos, ¿verdad?, hay que recordar que estas son componentes o es droguería la que se crea, ¿verdad?, a partir de ciertos laboratorios. Entonces, en esos laboratorios, parte de ellos que se puede mencionar es el bálsamo, ¿verdad? A través del bálsamo, entonces, hemos logrado indagar que hay diferentes partículas, hay diferentes componentes que estos tienen que ayudan a nuestra salud. Ahora bien, vamos a la parte de la temática de la reproducción asexual de las plantas. Nosotros hemos aprendido en temas anteriores que hay dos tipos de reproducción, ¿verdad? Una reproducción asexual y una reproducción sexual.
por ende hablamos de una reproducción de gemación. Fíjese bien, ese es un tipo de reproducción asexual. La reproducción asexual por gemación es aquella, fíjese bien, en la que hay brotes pequeños, ¿verdad? O en la que hay una división de un organismo. Así pues, entonces, dentro de los tipos de reproducción asexual de gemación o por gemación, mejor mencionado así, encontramos lo que son los estolones, las rizomas, los tubérculos y los bulbos. ¿Sí? Los estolones, fíjese bien, estos son tallos, ¿verdad?, que crecen paralelos al suelo. Entre estas podemos encontrar lo que son las fresas, ¿sí?, y los tréboles, que son comunes. Dentro de los rizomas, estos son tallos subterráneos que con frecuencia, mejor dicho así, perdón, estos producen raíces y tallos, ¿sí? Entonces, como ejemplo de ello podemos encontrar lo que son las gramas y los helechos. Los tubérculos, fíjese bien, por su parte, entonces, son tallos subterráneos, ¿sí? Y dentro de estos podemos encontrar lo que son la papa, la yuca y el camote, ¿verdad? Y por último, entonces, vamos a tener los bulbos, que estos son tallos subterráneos también, pero la diferencia es que son con hojas carnosas envolvientes, ¿sí? O envolventes, perdón. Un ejemplo de ello podemos decir entonces las cebollas y los tulipanes, ¿verdad? Otro ejemplo, fíjese bien, o otro mejor tipo de reproducción por lo que es reproducción asexual, ¿verdad? Se encuentra la esporulación. Y en esta, fíjense bien, se da, o es aquella, ¿verdad?, que se da a partir de células de un individuo cuyo núcleo se divide repetidamente. Estas, fíjense bien, pueden ser transportadas por el viento y pueden propagarse en otras áreas. Dentro de las plantas que se reproducen por medio de la esporulación, se encontramos lo que son los hongos, las algas, los musgos y ciertas plantas como helechos, entre otros, ¿verdad? Otra es la bipartición. Fíjense bien, la bipartición, ¿verdad?, es aquella entonces división del núcleo, ¿verdad? Cada célula madre pues se parte en dos, ¿sí? Entonces la bipartición está, en cuanto a las plantas, es común en lo que son organismos unicelulares como algas, amibas, ¿verdad? Pero también las bacterias, ¿ok? Por último, entonces, hablamos un poco acerca de la reproducción vegetativa artificial. Fíjese bien, cuando estamos hablando de la reproducción vegetativa artificial, nosotros nos referimos, ¿ok?, a aquella manipulación que el ser humano ha hecho, ¿verdad?, a ciertas plantas para poder tener una mejora de cultivos, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se le conoce como reproducción vegetativa artificial. Hay diferentes tipos de reproducciones o métodos, mejor dicho, de reproducción vegetativa artificial. Entre ellas tenemos a la primera, que es por estaca. Fíjese bien, en esta lo que sucede es que se realizan algunos cortes, ¿verdad?, de partes vegetales. Por lo general, entonces, tallos. Y asimismo, aunque a veces se utilizan ramas que tienen brotes o yemas, pero siempre trabajamos con lo que son los tallos, ¿ok? Dentro de otro tipo o de otro método que podemos encontrar son la propagación por acodos. Fíjese bien, en esta se emplea para la reproducción de especies leñosas. Unos ejemplos de ellas que podemos encontrar es que el hecho, ¿verdad?, a que si usted observa como está en la imagen, ¿verdad?, se dobla una rama de la planta, ¿sí? Y esta
se envuelve con lo que es un sustrato. Ya el sustrato entonces que se ocupa para esto es a través de una tierra, es decir, el suelo. Y entonces por lo general es que se trabaja con una rama, y cuando aparecen raíces en ellas se corta la nueva planta y se siembra en otro lugar. ¿Okay? Entonces esta es la propagación por acodos. La propagación por esqueje, fíjense bien, esta se prepara el tallo en recipientes con material orgánico, agua o tierra húmeda, y donde se van a formar raíces nuevas en sus extremos. Posterior, ¿verdad? Entonces se trasladan a lo que es a otro lugar para sembrarse, aunque también se pueden utilizar otras partes de la planta, como lo podrían ser las hojas, ¿verdad? Entonces este es otro método, y el último método es el método de propagación por injertos, en el cual se usa para generar especies de mayor resistencia o con características especiales. Estas, fíjese bien, consisten en insertar lo que es una porción de tejido de una planta en otra, de manera que ambas crezcan como una sola. Entonces, si usted puede observar en la imagen, ¿verdad? Se ha cortado lo que es un tallo, y luego el corte, ¿verdad? Se cicatriza, ¿verdad? Ojo que estamos hablando entonces de dos plantas. Y aquí, fíjese bien, voy a poner el ejemplo de que se menciona, ¿verdad? Pero bueno, hasta el momento por mi parte no lo considero como algo válido, como algo creíble, pero se menciona de una planta que puede crear, ¿verdad?, lo que son tomates tanto como papas, ¿verdad? Es decir, que a través de una semilla que ha sido alterada hasta en cierta manera, ¿verdad? Esta semilla entonces me está diciendo al hecho de que al cosecharle entonces lo que son en la parte exterior, sus frutos van a ser tomates, y en la parte interior, es decir, en las raíces, sus frutos van a ser lo que son papas, ¿verdad? Claro que esta es nada más una información que vi por ahí, pero no es tan verídica, ¿verdad? Pero podemos tomar también como injertos al hecho de aquellas plantaciones, ¿verdad?, en las cuales usted observa que se han tomado dos tallos, ¿verdad?, tallos de dos plantas diferentes, perdón. Entonces esto es, fíjese bien, el desarrollo de temas para esta semana. Recuerde que en Plataforma Santillana usted va a encontrar el trabajo para esta semana, y asimismo entonces recuerde que estamos iniciando lo que es el segundo trimestre, ¿verdad? Entonces, sin más que decirles, me despido de ustedes y bendiciones.